Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos preocupa Brasil particularmente. Vive días turbulentos. No nos referimos exactamente a lo que ocurre con la pandemia, que sabemos que está con cifras récord de muertes diarias y no se ve tampoco mucho horizonte, porque no se ve un mandatario que esté tomando las medidas correctivas al drama que vive hoy su país. Nos referimos puntualmente a una derivada de esto, sin duda. Es una derivada peligrosa, difícil. Tiene que ver con una crisis entre el gobierno de Jair Bolsonaro y las cúpulas de las Fuerzas Armadas de ese país. Particularmente difícil porque Bolsonaro viene de ahí. La mitad aproximadamente, un poco menos de la mitad del gabinete de Bolsonaro, que lo acaba de cambiar el lunes, proviene del mundo militar también. O sea, hay códigos y lenguajes comunes, sin embargo, hay miradas distintas a cómo debe hacerlo. Vamos a conversar con Francisco Javier Tagle, que es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, para analizar lo que está pasando en Brasil y cuáles son los potenciales peligros. Francisco, buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches. Bueno, a ver, para ir descartando de lo más grave a lo menos, ¿hay peligro o hubo peligro en algún momento de golpe, por ejemplo? Porque algunos hablaban que cuando sacaron al ministro de Defensa, ayer se reunían los tres comandantes en jefe de las ramas que se iban a reunir con el ministro saliente y algunos lo vieron como un acto de rebeldía. ¿Hay algo de eso? En realidad lo que hay es una suerte de, podríamos decir, de protesta de las Fuerzas Armadas brasileras en contra de el gobierno de Jair Bolsonaro respecto al manejo de la pandemia. Quizás las posibilidades de un posible golpe de Estado, a mi parecer, son bastante escasas, pero sin embargo esto es una demostración, ¿no es cierto?, con la salida del ministro Fernando Azevedo da Silva del Ministerio de Defensa y la renuncia de los tres comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Es una suerte de, podríamos decir, de crítica al manejo de la pandemia. En este sentido, yo creo que es importante algo bien simbólico, porque ya desde el año pasado que Jair Bolsonaro, como bien tú mencionabas, Matías, las Fuerzas Armadas han jugado un rol importante en su gobierno. Un poco menos de la mitad de los ministros de Jair Bolsonaro provienen del mundo militar. Recordemos también que Jair Bolsonaro también es un ex militar. Vale. Sin embargo, ya desde el año pasado, Bolsonaro había mostrado ciertos desacuerdos con las cúpulas militares respecto al manejo de la pandemia. Por ejemplo, el comandante en jefe del ejército, el general Puyol, había sido crítico del manejo de Bolsonaro de la pandemia. En ese sentido, hay algo muy simbólico. El año pasado, cuando Bolsonaro se acerca a saludar al general Puyol y estrecharle la mano, el general no le estrecha la mano, sino que le pasa que lo saluda con el codo, es decir, en sintonía, ¿no es cierto?, con la pandemia del COVID. Esto ha sido un poco las fisuras que ha habido entre el mundo militar y Bolsonaro. Un mundo militar que busca no ser politizado. En ese sentido, lo que se teme en Brasil es que pueda perderse un poco la cohesión de las Fuerzas Armadas respecto, ¿no es cierto?, a cierta politización, podríamos decir, de ellas. Pero está bien desde el comienzo del gobierno de Bolsonaro. Ahora, Francisco, leía algunos artículos esta tarde que hay una frase de Bolsonaro respecto de la forma en cómo se lleva adelante el tratamiento contra la pandemia, formas que hablaban del estilo Bolsonaro respecto a las Fuerzas Armadas y lo que les molestaba. Me voy a hacer cargo de esa frase. Decía: mi ejército no va a ayudar a cerrar las playas y las escuelas. No necesariamente su problema era con el fondo de la medida de que había que cerrar playas o escuelas, es que Bolsonaro a veces siente y trata al ejército como si fuese un ejército que estuviera a su antojo y a su mando, y el problema que tenían dentro de las Fuerzas Armadas era que ellos sienten que pierden el rol institucional que tienen que tener más allá de un gobierno u otro. ¿Algo de eso hay?
Claro, porque Bolsonaro se ha apoyado en las Fuerzas Armadas para gobernar. Las Fuerzas Armadas, en cierta medida, recordemos que ¿por qué llega Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro llega al poder en 2019, ¿no es cierto?, la más conocida, por los escándalos de corrupción que afectaban al Partido de los Trabajadores, pero también llega al poder, ¿no es cierto?, por una crisis de seguridad pública que había en Brasil. Y en este sentido es un Bolsonaro que se apoya en las Fuerzas Armadas, en la policía, como una suerte, ¿no es cierto?, de mostrar que tiene la seguridad del país controlada y que habrá mano dura respecto a principalmente a la delincuencia que ha afectado a Brasil en los últimos años. Perfecto. ¿Y qué salida hay ahora? ¿Hacen renunciar? O en alguna parte dice renuncia y en otras partes dicen destituyen. Eso primero sería bueno aclararlo, si es que se puede, si es que está claro. ¿Y qué viene ahora? ¿Queda un gobierno, quedan las Fuerzas Armadas entonces con jefes o con líderes en cada una de sus ramas que son mucho más obedientes y menos rebeldes al poder político? Es que se ha hablado mucho de que hay una crisis política en Brasil, que sin duda, ¿no es cierto?, la renuncia o sustitución de 6 ministros, sin duda, es un terremoto político. Pero creo que tenemos que ver un poco más allá, un poco debajo del agua, en qué consiste todo. En ese sentido, la renuncia o sustitución, ¿no es cierto?, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, se debe a una crítica que venía desde el Congreso por su mal manejo de la pandemia. En ese sentido, se criticaba a Ernesto Araujo, que por ejemplo había tenido malas relaciones con China, lo cual había imposibilitado la compra, por ejemplo, de vacunas. De esta manera, Araujo, un hombre muy cercano a Trump. Araujo siempre se decía que era un trumpista en Brasil. Exacto, ¿no es cierto? Y Ernesto Araujo representaba el ala más dura de los ministros de Bolsonaro. Hasta incluso, ¿no es cierto?, él no era un convencido o era muy crítico de la pandemia. En este sentido, la renuncia de Ernesto Araujo lleva que llegue, ¿no es cierto?, en su reemplazo, por ejemplo, Carlos Alberto Franco, quien es un diplomático de carrera mucho más moderado, por ejemplo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el Congreso, donde Bolsonaro tiene mayoría en ambas cámaras, si bien su partido social liberal tiene mayoría o es el partido con mayores escaños en la Cámara de Diputados, que sí mismo cuenta con el apoyo de distintos partidos políticos, esa es la Cámara de Diputados, lo mismo ocurre en el Senado. Esto hace que las críticas que hoy está recibiendo Bolsonaro desde el Congreso sea desde los partidos políticos y de aquellos parlamentarios que lo han apoyado todo este tiempo. Recordemos que estas instituciones tienen también una suerte de críticas que han emergido desde el Congreso brasilero. Y es por eso que Bolsonaro, y esto es lo que se presume, que estos cambios de ministerios tienen que ver también, y aquí agrego una nueva arista a lo que estamos conversando, Matías, la irrupción de Lula, claro, donde Bolsonaro estaría buscando con estos cambios también llegar al centro brasilero, al centro político brasilero, que en los últimos meses y por el mal manejo de la pandemia lo ha ido perdiendo. Por ejemplo, para nombrar así como un ejemplo, la ministra secretaria de Gobierno, Flavia Arruas, que ha sido recientemente designada, pertenece al Partido Liberal, partido que es un partido político de centro, por ejemplo. Interesante. ¿Por entonces, qué? Mirar ¿Por qué? Pues claro, porque, ¿no es cierto?, Lula hoy en día está marcando más en la encuesta que Jair Bolsonaro. Entonces, lo que está buscando Jair Bolsonaro, o por lo menos es lo que dicen los analistas brasileños, está buscando recuperar ese centro perdido, ese centro político perdido. Francisco Javier Tagle, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, te agradecemos mucho por este análisis de Brasil, que es importante ponerle el ojo porque Brasil es el país más grande de nuestro continente. Lo que pase allí afecta, queramos o no, en pandemia hay que decir, viene la variante, pero también entender cómo están
los equilibrios, las democracias, las instituciones en nuestro continente importa. Francisco, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, esperemos.